Herejía o libre opción. Shalom, hermanos. Verdaderamente resulta insólito para cualquier ser humano con una mente equilibrada empaparse acerca de cómo, durante siglos atrás, con un poderoso respaldo político-militar, entró en escena y se fue consolidando hasta el día de hoy una gran organización religiosa, la cual, acudiendo a la fuerza y haciéndose pasar como la representante visible del Supremo Creador en la tierra, ha venido ejerciendo un poder ilimitado sobre millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Es factible que ya se estén preguntando ¿a quién se está refiriendo y cómo alcanzó su objetivo? Pues bien, solo basta con acudir a la extensa y variada historia que narra el surgimiento de la llamada Iglesia Romana, conocida también como universal o católica, la cual, desde sus orígenes, desató una violencia desmesurada en contra de personas e instituciones que no comulgaran con sus posiciones doctrinales, a quienes calificaba de herejes, un proceso de exterminio durante las famosas cruzadas e igualmente a través de la llamada Inquisición, llevada a cabo en el nombre del Todopoderoso, contrariando todos sus mandatos e instrucciones. En procura de establecer un gobierno mundial e inducidos por sus pasiones humanas, se conformó una alianza entre el Imperio Romano y jerarcas del catolicismo para imponer todas sus mentiras y enseñanzas provenientes del adversario, pero nunca jamás del cielo. Escondidos en ceremoniales y en una falsa autoridad, convencieron a gentes sin ninguna formación espiritual que todo eso lo hacían en defensa de mandatos divinos, sin que pudiesen disimular el odio que cargaban por doquier, elemento esencial en sus corazones, para proceder al derramamiento de toneladas de sangre en múltiples lugares a lo largo y ancho del hemisferio, como bestias guiadas por su verdadero patrón, Hasatán. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 4:12. Uno solo es el dador de la Torá, instrucción que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Salmos 74:20. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. ¿Cómo define la Escritura a los inquisidores? Segunda de Timoteo 3:13. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. El rey de las tinieblas fue el inspirador de esa clase de acciones que han cambiado de forma pero pretenden lo mismo, como dice el Salvador. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sus mentiras serán puestas en evidencia el día en el cual millones de personas salgan de la oscuridad a la cual han estado sometidas desde varios siglos atrás, a quienes les habían atribuido supuestas herejías por el hecho de no querer comulgar con sus doctrinas y, de este modo, justificaron sus criminales acciones. ¿Qué entendemos por herejía?
herejía. Se entiende por herejía la actitud de oponerse a determinadas ideas relacionadas con creencias que han sido consideradas irrevocables e inmutables por parte de instituciones de carácter religioso o político. Se basa en la imposición de una doctrina, una filosofía, un dogma o una fe, a la cual se le coloca un carácter de obligatoriedad. Origen. Culpando de herejes a aquellas personas que disentían de los dogmas y doctrinas de la Iglesia romana, fue el pretexto ideal utilizado por esta organización a nombre de su Dios en aras de obligar a quienes controvertían sus enseñanzas, supuestamente basadas en las Escrituras, como la forma apropiada para sujetar a la humanidad en un mundo de errores, coartando la libre opción de pensar e introduciendo las herejías que ellos mismos endilgaban a sus contradictores. El fenómeno inquisidor contra los presuntos herejes fue descrito en una ocasión por un enviado del Salvador en el siguiente verso. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. En relación a lo anterior, es preciso señalar que, a partir del siglo IV, los concilios ecuménicos pasaron a ser el principal instrumento eclesiástico para intimidar y condenar a quienes sus dirigentes consideraban como herejes. Para cumplir esta misión, a partir del siglo XVI, la vigilancia doctrinal le fue asignada a la Sagrada Congregación de la Inquisición, llamada Santo Oficio desde el año 1908 y Doctrina de la Fe a partir de 1965. Era tanta la ignorancia en el pueblo que se tornaron enemigos de quienes no seguían sus doctrinas y por ende los denunciaban, convirtiéndose en cómplices de los inquisidores. Habiendo transcurrido siglos, los verdaderos herejes no asesinan con armas físicas, sino espirituales, como la idolatría con la cual subyugan a sus seguidores. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En su debido momento, los seguidores del Salvador fueron advertidos por los apóstoles para que evitasen ser engañados por los perseguidores herejes disfrazados de profetas y maestros, como infortunadamente ocurrió y continúa hasta el momento actual. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al soberano que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La Iglesia Católica desde su creación siempre ha estado marcada por las herejías que fueron introducidas en ella por parte de un clero muy influenciado por culturas paganas, como la griega, egipcia, persa, babilónica y romana. Ese es el factor que ha prevalecido desde su nacimiento, y en aras de cumplir sus nefastos propósitos, decidieron modificar y tergiversar las Escrituras, contaminando con ello a todos sus seguidores.
Debemos anotar que el 27 de febrero del año 380, el catolicismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano mediante un decreto del emperador Teodosio, lo cual produjo trascendentales consecuencias. A través del mismo se posibilitó la total unidad teológica y doctrinal de las raíces judeocristianas del continente europeo con las existentes en naciones vecinas, caracterizadas por rendir culto a Baales, lo cual aún persiste, porque el mundo actual está controlado por el adversario y sus agentes o aliados. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del ungido, el cual es la imagen de Elohim. No en vano, toda persona que escudriña las Escrituras con la sabiduría de lo alto es consciente de los engaños del adversario, cuyos seguidores solo se guían por tradiciones humanas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el ungido. El fundador real del catolicismo fue el emperador Constantino I, posteriormente elevado a los altares como San Constantino en las iglesias ortodoxas orientales y católica bizantina griega. La creación de la Iglesia Católica fue el resultado de la batalla librada el 28 de octubre del 312 entre los ejércitos de Constantino y Magencio por el control de la totalidad del Imperio Romano. El triunfo correspondió a Constantino, devoto de Mitra, un dios que siglos antes los soldados romanos habían traído de Persia. Este hecho convirtió a Constantino en un ferviente seguidor del llamado Cristo, asimilado al dios Mitra. Sin contar con el apoyo político y militar del Imperio Romano, el catolicismo idólatra y hereje no se hubiera consolidado. Constantino otorgó licencia y aportó los recursos para edificar todos los templos posibles dentro de los territorios del Imperio Romano, procurando que el Cristo fuese glorificado. El objetivo central del emperador fue el armar una nueva religión, tras producir una fusión o mezcla de todas las creencias religiosas existentes, como las de Persia, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma y la Judea, por ellos conquistadas. El proyecto de creación de dicha religión comenzó a tomar forma a partir del año 313, a través del Edicto de Milán, el cual sentó las bases para el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Como símbolo para identificar la nueva religión, se adoptó lo que hoy en día se conoce y adora como la Santa Cruz, presentada como una letra T, bajo la forma de un madero. A esa nueva y flamante religión le adjudicaron títulos tales como Esposa de Cristo y Nuevo Israel de Dios. Por tales razones, el apóstol Pablo, previendo acontecimientos que habrían de venir, les escribió desconcertado a varios discípulos. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del ungido, para seguir un evangelio diferente. 1:7. No que haya otro, sino
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio del ungido. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con el ungido en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos humanos? Al asumir el control de su iglesia, Constantino adujo que los antiguos privilegios de Israel habían pasado al cristianismo, debido a que los judíos habían asesinado a Jesús y, en consecuencia, el Viejo Testamento carecía de toda validez. Por tal razón, el llamado Nuevo Testamento era quien debería regir la relación entre su Dios y el nuevo pueblo bajo su mando. A partir de ese momento, transcurrieron 12 años elaborando un libro de la Nueva Alianza, que hoy es conocido como Nuevo Testamento. Para tal fin, modificaron los textos originales escritos en idioma hebreo, suplantándolos en griego y latín, para poder interpretarlos a su acomodo. Para tomar esas determinaciones, el emperador convocó el Concilio de Nicea, donde participaron 320 obispos que, en su mayoría, comulgaban con las ideas de los filósofos paganos, griegos y romanos. En el transcurso de dicho cónclave, de trámite turbulento y hasta escandaloso, por las distintas posiciones en pugna, se lanzó una fantasiosa declaración, según la cual, tras haber muerto y sido sepultado, Jesús bajó a los infiernos. Al tercer día resucitó y subió a los cielos, donde se encuentra sentado en un trono a la derecha de Dios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al igual que todos sus dogmas, luego copiados por protestantes e iglesias cristianas, fueron oficialmente establecidos en dicho concilio convocado por Constantino, quien se atribuyó a sí mismo los títulos de Pontifex Maximus, Máximo Pontífice, y Vicarius Christi, representante de Cristo. También dispuso que, luego de producirse su fallecimiento, fuese enterrado con los honores que le correspondían, dado su condición de 13º apóstol. ¿Qué pretendían los católicos con las herejías creadas por ellos? Habiéndose constituido oficialmente la Iglesia católico-romana, esta vino a erigirse en la máxima autoridad en materia religiosa en todo el imperio y, para consolidar su idea, se aprovechó el apoyo directo de los gobernantes dependientes de Roma, quienes se dieron a la tarea de impulsar sus doctrinas y dogmas en todos los territorios conquistados por ellos. Fue así como nacieron las llamadas cruzadas y la criminal Inquisición en nombre de su dios, Zeus, su ídolo protector. Las personas que se negaran a aceptar sus enseñanzas se les consideraba como herejes y, por consiguiente, eran tratados como delincuentes y torturados con crueldad hasta llegar a su muerte. En la Bula Gratia Divina, dada a conocer en 1656, esta iglesia definió la herejía como la creencia, la enseñanza o la defensa de opiniones, dogmas, propuestas o ideas contrarias a las enseñanzas de la Santa Biblia, los santos evangelios, la tradición y el magisterio. Quienes discrepaban de sus doctrinas
eran severamente torturados y, posteriormente, ahorcados o quemados vivos con el objeto de expulsar los demonios que, según el criterio de los sacerdotes, habían poseído sus cuerpos debido a sus actos de herejía, los cuales, según ellos, ofendían la majestad divina. ¿Cómo están calificados esos procedimientos en las Escrituras? Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos verdaderos herejes son los mismos suplantadores e idólatras que a través de los años han venido engañando al mundo, fingiendo una santidad hipócrita, pues jamás han dejado de ser lobos con piel de oveja, destructores y aliados de Satanás. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandatos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé tu Elohim te da para siempre. Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 10:4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. 10:5. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Lo ocurrido en ese pasado oscuro y tenebroso, en el cual los verdaderos herejes fueron los ejércitos de cruzados y jueces, hombres impíos y villanos, sin ningún conocimiento real de la palabra de Yahvé, fieles a ídolos o baales creados por el adversario, sirviéndose de instrumentos humanos como la Iglesia romana y todo ese andamiaje perverso que aún perdura, maquillado con nuevas caras, pero igualmente violadores constantes de todos los mandatos de Elohim. Este andamiaje infernal ha logrado posicionarse por tanta ceguera espiritual, con la cual han mantenido nubilado al mundo, haciéndose pasar como representantes del Supremo Creador, cuando su forma de proceder demuestra todo lo contrario, muy a pesar de los escándalos que propician con frecuencia. La historia continúa repitiéndose con mecanismos sutiles, los cuales mantienen dormido al mundo, atrapado por las garras del adversario y sus ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Al igual que todo lo sucedido en siglos pasados, las herejías salidas de las entrañas de la bestia continúan su carrera destructora, ya no a través de persecuciones siniestras, sino aparentando a seres impolutos y consagrados, que sirven a un Dios considerado como el Salvador del mundo, cuando en realidad solo es la imagen del llamado antiungido, tal como lo anuncian las Escrituras. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el antiungido viene, así ahora han surgido muchos antiungidos. Por esto conocemos que es el último tiempo. A través de un ídolo colgado de un madero, han venido suplantando al verdadero ungido Salvador. Esa constituye la falacia mayor que los hijos de la gran ramera han pretendido vender al mundo. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que el Salvador es el ungido? Este es antiungido, el que niega al Padre y al Hijo. 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 2:29. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. En este último tiempo, el ungido Salvador se viene manifestando, pero solamente los hijos de Yahvé tendrán la oportunidad de escucharlo, en tanto que, en el mundo, grandes herejes lo continuarán negando, porque así les ha sido enseñado por parte de sus falsos pastores. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los Kadoshim, apartados, los que guardan los mandatos de Elohim y la emuná del Salvador. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro soberano, el ungido Salvador, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 6:4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Todos los seres humanos tenemos libertad para elegir cuál debe ser nuestro camino. Por consiguiente, jamás nos dejaremos arrastrar por los eternos manipuladores de la palabra de verdad que pululan por doquiera, tergiversando la Escritura. Solo con la llegada del ungido Salvador habrá sabiduría del cielo para mantenernos firmes al escoger solo el camino dado por nuestro Padre Yahvé, quien nos creó con libre albedrío, es decir, con la capacidad y la libertad de tomar decisiones inteligentes. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. ¿Nuestra libertad para escoger otra opción es limitada? Los límites a nuestra libertad nos protegen. Ellos resultan necesarios para identificar la verdadera libertad que presenta el Padre Celestial. Para tal efecto, analicemos algunos casos plasmados en las Escrituras y, así, visualizar con mayor claridad cómo hacer uso sensato de la libertad de elección dentro de los límites fijados por Yahvé. Primer caso. Cuando Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, le estableció unos límites entre ellos, no consumir el fruto prohibido. Pero cuán grave error fue abusar de su libertad de elección. Ello ocasionó milenios de sufrimiento y mucho dolor para toda su descendencia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En los asuntos del Padre Celestial es nuestro deber el actuar con mesura y objetividad sin caer en los extremos, procurando la guía del Ruach HaKodesh y acudiendo siempre a las Escrituras. Jamás imponer doctrinas, solo compartir lo que tengamos claro y evitar, de este modo, incurrir en errores. Segundo caso. El Supremo Creador dio a conocer al pueblo de Israel una propuesta de honor, para que éste, en total libertad, escogiese si la aceptaba o, antes por el contrario, rechazaba hacer su propiedad especial. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Elohim, y Yahvé lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. 19:5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué respondieron los israelitas? Escogieron libremente, aceptaron cumplir con las condiciones que les fueron entregadas para convertirse en el pueblo que habría de llevar el nombre de Yahvé y, por ende, declararon unánimemente. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Yahvé ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Infortunadamente, esa nación hizo mal uso de su libertad de elección. Este mal ejemplo debe servirnos para aprender cómo hemos valorar el precioso regalo de la libertad para elegir, cumpliendo a cabalidad las justas normas y preceptos de Yahvé sin separarnos nunca de él. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Hagamos uso del libre albedrío que nos entrega Elohim, pues cumpliendo su instrucción, ello se ha de traducir en grandes bendiciones y una esperanza segura, siempre y cuando mantengamos nuestra emuná, confianza en Él, superando las dificultades que, con cierta frecuencia, suelen presentarse en el camino. A manera de ejemplo, podemos citar los siguientes casos que figuran en las Escrituras. Hebreos 11:8. Por la emuná, fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 11:9. Por la emuná, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 11:11. Por la emuná, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 11:13. Conforme a la emuná murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Moisés prefirió dar la espalda a las riquezas de Egipto, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Elohim en lugar de poder disfrutar temporalmente del pecado. Hebreos 11:24. Por la emuná, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los deleites temporales del pecado. 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio del ungido que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, unas grandes enseñanzas hemos recibido en esta ocasión de parte de Elohim, quien nos ha mostrado la suerte que correrán todas las personas que se aparten de Él y prefieran caminar por los senderos oscuros que ofrecen las religiones paganas, hijas de la ramera. Por ello, imitemos en todo lugar y en todo tiempo la emuná de los siervos de Elohim en la antigüedad y demostremos que valoramos la libertad de elección solamente para hacer la voluntad de Abba Yahvé. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro soberano, el ungido Salvador, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por rúa, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del soberano está cerca. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.